Bienvenidos, Beta Lovers. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. Olis, estamos aquí en la grabación de nuestro segundo episodio de El Betica, la segunda temporada. Hoy estamos tenemos unos invitados especiales. ¿Por qué? Porque son los invitados que crearon este set para nosotros todavía no tiene nombre, ¿no? Todavía no tiene nombre. Todavía no tiene nombre, pero pueden Hay opciones. Sí, pueden comentar, pueden sugerir. Hay opciones, pero bueno, estamos aquí con Julio y Rodrigo, nuestros amigos de Atelier. Bienvenidos, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, estamos encantados de estar aquí. Cuando estamos aquí, que estamos entrando, tú tenías un nombre para el espacio o tenías como que el nombre del concepto, lo que te inspiraba. No, o sea, lo que pasa es que hay como todo un tema aquí, sci-fi, como de oficina sci-fi. O sea, eso me llamó la atención, ¿no? Porque es como... Bueno, les decía que me recordaba como estas escenas de las películas cuando alguien muere que aparecen como en un plano blanco o negro. Eso siempre tiende a rotar y hay un tándem así, Herman Miller. ¿Sabes? Y hay un señor en flu blanco ahí que es como, es el purgatorio. O sea, había algo atractivo en la escena. No sencillo, pero... No, sí, o sea, sí lo veo, señor, está súper cool. Estás justamente hablando ahorita de una película como referencia quizás al espacio, y creo que he visto por ahí que es algo que suele como que tener muy presente en su proceso creativo, que no necesariamente son referencias de arquitectura como tal. De hecho, creo que ni siquiera se definen como arquitectura. Sería bueno saber un poquito de dónde surge Atelier, cómo se definen ustedes, pero también saber de este proceso mediante el cual ustedes congenian ideas, quizás de películas, para llevarlas a espacios en físico. Bueno, yo creo que podríamos arrancar haciendo un breve resumen de cómo arrancó la oficina. O sea, nosotros fundamos Atelier Caracas en el 2015, hace casi 10 años. Y el cuento es bastante cómico porque, bueno, yo me gradué en el 2014 y Julio seguía estudiando en la universidad. Y, no sé, un día coincidimos, me llama un amigo para diseñarle una casa y yo dije, claro, yo soy el tipo, pues yo puedo diseñar ya una casa, yo me acabo de graduar, yo soy arquitecto. Total, es que me encuentro a Julio y yo le digo, mira, Julio, ¿sabes qué? Nos llegó esta oportunidad de diseñar una casa, me llegó, exacto. ¿No quieres diseñarla conmigo? Y bueno, y tenemos que hacer una oficina de arquitectura. O sea, como no nos podemos llamar Covalenco Armas porque suena como escritorio, abogado. Entonces fue como que, bueno, vamos a sentarnos a filosofar. Y empezamos a buscar un nombre para la oficina. Entonces era como que, ¿cómo nos llamamos? Ese proceso fue bastante interesante porque cuando llegamos a Atelier Caracas y nos volteamos y le dijimos a nuestros papás que sí, ya tenemos oficina. Y ajá, y qué bueno, ¿y cómo se llama el estudio? Atelier Caracas. Y nosotros, y todos, y que, ya, pero eso suena como a un estudio de moda, o sea, como a una casa de moda. Van a ser vestidos. Ustedes que por mucho tiempo buscabas Atelier Caracas en Google y salía tipo olvídate, cosas así como vestidos de 15 años. Era cómico. Y después también nos confundían con Atelier Casa, que también es esta tienda de muebles. O sea, fue interesante que el nombre nuestro no sé, como que cuajara, ¿no? Como la gente todavía no lo entiende. Yo creo que hasta el sueldo todavía no lo entiende. Básicamente empezamos jugando a ser arquitectos. O sea, eso en cualquier parte del mundo es ilegal. Yo creo que, bueno, todos aquí gozamos un poco de la idiosincrasia nacional y eso, curiosamente e irónicamente, ha catapultado capaz la práctica individual de cada quien a grados mayores. O sea, ni hablar de banana, o sea, por favor. O sea, yo creo que ustedes tienen unos logros importantes. Hablando de nombres raros, no voy a decir de dónde viene. Ya, por favor. Pero ahorita que hablabas de... O sea, a ver, el rollo es que Rodrigo y yo siempre nos hemos sentido como un poco como outsiders dentro del gremio arquitectónico. O sea, somos muy amigos de la gente que da clase. O sea, por favor, tenemos grandes amigos dentro del gremio. Pero no sé, nosotros crecimos y nos criamos como en este ambiente donde tiende a ser una discusión que para nosotros es infértil, que si esto es arquitectura, que si esto es arte. O sea, siempre había como esa lucha insaciable de definir un límite. Y en el fondo, desde que nosotros comenzamos Atelier,
para nosotros, o sea, siempre lo hemos visto como como, casi que como una práctica creativa, o sea, porque en el fondo nosotros siempre o sea, sí, nosotros todo lo que hacemos lo afrontamos desde la arquitectura, o sea, como con ese ABC de afrontar la vida como arquitectos, pero en el fondo nos hemos visto haciendo escenografía, nos hemos visto haciendo música, nos hemos visto haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, nos gusta decir que somos diseñadores, en el fondo. Y el This is not architecture, o sea, decir de entrada que esto no es arquitectura es básicamente una manera burlesca de obviar el tema de conversación. O sea, como que esa discusión ni siquiera entra. ¿Sabes cómo es la cosa? Si nos quieres tildar de artistas o si nos quieres tildar de inserta tú el adjetivo, échale pichón. Sí. Nosotros. Sí, ¿Sabes cómo es la cosa? Ni nos metas en la discusión porque esto no es arquitectura. Sí. Entonces, es como con ese tono satírico, diría yo, que nos aproximamos a... Sí, o sea, pasó un poquito lo mismo en el diseño, también existe la conversación en diseño de si diseño gráfico es arte, si es arte. Claro. Y la verdad, diseño es diseño. Y en ese sentido, como que convenio con ustedes muy bien en lo que dicen, porque para mí tiene parte de expresión artística, tiene parte de expresión comercial, hay una mezcla de cosas. Lo que sí me parece que es muy interesante de la arquitectura es que, más allá del tema de arte, función, también tiene como una implicación social demasiado evidente, que a veces en diseño gráfico quizás no es tan evidente, también está, pero en arquitectura tipo, le está poniendo un techo encima a la gente. ¿Sí? O sea, hay un tema ahí de conciencia social que más allá de lo que hagas, está presente, ¿no? Sí, o sea, yo creo que como bien dice Julio, yo creo que la arquitectura es la manera en cómo nosotros nos afrontamos, o sea, es la herramienta que nosotros estudiamos, vamos a ponerle, vamos a decir que la arquitectura para nosotros fue una herramienta de cómo nosotros afrontar todos los desafíos creativos que se nos presentan. Es decir, la arquitectura te hace ser una persona sumamente como estructurada, pensante, analítica, ¿no? Y todos los proyectos que nos han surgido a lo largo de los años han sido de todo tipo de índole. Como bien dice Julio, hemos hecho música, hemos hecho escenografía, hemos hecho set design, hemos hecho tantas cosas. Edificio. Sí, edificio. De todo un poco. O sea, pasamos de hacer, podemos diseñar una mesita como podemos diseñar un edificio. Y es como, también nos preguntan, y que ustedes no se dedican a diseñar solamente locales comerciales. Entonces, ¿por qué yo tengo que limitarme a diseñar algo si en realidad estamos entrenados para hacer cualquier cosa? Y ahí va una pregunta, o sea, ustedes cuando se asocian y empiezan a crear todo esto, que por cierto, paréntesis, quiero acotar, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí, es correcto. Bueno, Ari y Guille son amigos de ustedes Sí, hace sí. mucho Ari. más tiempo que yo, pero nosotros teníamos nuestra oficina en el mismo lugar. Exacto. En la montaña creativa. Creativa. Yo siempre le digo a Ari, o sea, como en tono casi que nostálgico y no sé, o sea, que es muy bonito la relación de nuestros estudios porque crecimos juntos. Sí. Sí. Yo me recuerdo ustedes trabajando abajo en el... Con unas mesas de plástico. Sí, con unas mesas de plástico y visitar que por cierto no habíamos ido, visitar sus oficinas ahorita fue casi que conmovedor, pues Sí. porque es bonito ver cómo la gente va como Evolucionando. Sí, evolucionando y bueno, por nuestra parte también ha sucedido eso. Sí. Entonces- Bueno, retomando eso, ustedes cuando crean Atelier y cuando empiezan a desarrollar todo esto, ya tenían claro que, o sea, tenían una visión que básicamente podían agarrar cualquier proyecto y expresarse de esa forma, o empezaron, por ejemplo, o pongo el ejemplo porque cuando yo conozco a Ari y a Guille y a Ale también, que tienen desde el principio con nosotros nos llamamos Banana Design, o sea, era como, nosotros solo vamos a hacer diseño. O sea, diseño gráfico realmente era nuestro objetivo. Y fuimos como que navegando en crisis miles y ahí es que encontramos lo que hoy en día somos. Pero ustedes ya tenían esa visión desde el principio. Sí, a ver, nosotros siempre, desde el inicio, siempre ha habido como una intención intrínseca en nuestro quehacer creativo que está dirigida como a irritar a la gente. A ver, ¿a qué voy con esto? O sea, yo siento que nosotros llevamos décadas en todos los rubros, ¿no? Como del hacer creativo. Yo creo que Venezuela lleva ya décadas como de cierta manera estancada. Eso no dice que no haya gente haciendo cosas interesantes, por Dios. O sea, podemos hablar de Ricardo Báez, podemos hablar de Alessandro Famiglietti en arquitectura. O sea, como que obviamente ha habido gente haciendo cosas durante estos últimos
en estas últimas décadas, porque ha pasado bastante, o sea, Atelier ya casi tiene una década de haberse hecho, imagínate. Pero en el fondo lo que predominaba era como esta necesidad de la gente, yo no sé si es por no hablemos de política, pero yo no sé si es por la monotonía a la que hemos estado expuestos, que a la gente le cuesta salirse de su zona de confort. Y nosotros vimos un vacío ahí en arquitectura. Y nosotros siempre decimos que la arquitectura y el diseño tiene que sí o sí tener como esta capacidad de incomodar a la gente. Y a esto no estoy hablando de ergonomía. No, obviamente una silla tiene que ser cómoda. Obviamente un logo tiene que estar, digamos... o sea, tiene que tener una composición, una armonía, alguien lo logró de una manera y otro de otra. Bueno, buenísimo. Y la arquitectura tiene que funcionar. Pero siempre que nosotros hablamos de arquitectura no hablamos desde la función. Hablamos de cómo la arquitectura es una plataforma para que la gente empiece a entender lo que lo rodea de una manera distinta. Empiece a repensarse cuál es su relación con la escala, con la luz, en cómo entra, wow, qué bonito entra la luz por mi ventana en la mañana. O sea, Es que... y disculpa que te interrumpa, o sea, y no lo sabían. Exacto, y la única manera de ellos enterarse de esto, capaz es proponiéndole algo que en primera instancia para ellos puede resultar feo. Sí. Para ellos puede resultar incómodo, pero es incómodo conceptualmente. No esa incomodidad es para que se cuestionen el porqué. Ahí va a generar esa conversación como interna también entre... Porque esto de repente me hace sentir así. Que siento que me pasa con muchos proyectos de ustedes. Es como... o sea, si lo defino, es como... Wow, esto genera una conversación... Es que no, en mí. Claro. Nos pasa ahorita con... Nosotros acabamos de terminar un edificio en Las Mercedes, la Gran Plaza. La Gran Plaza. Y a mí me encanta. A Rodrigo no le gustan mucho los haters, pero yo los amo. O sea, es como que yo veo los comentarios y me muero de la risa, porque hay gente que dice que, wow, ese edificio le dejaron los andamios puestos. Es comiquísimo. Pero en el fondo, qué bonito. O sea, porque yo estoy seguro que, no diré nombres ni ejemplos, pero estas personas que están comentando pasan por enfrente de alguna de estas torres de Las Mercedes que son un cubo de vidrio. No el cubo negro, por favor. Pero ustedes me explican. Y ni siquiera, y no emiten opinión, ni positiva ni negativa. Entonces, qué bonito, por esa ejemplo, monotonía es un fastidio. Esta cosa, este objeto, que para nosotros es un objeto que creamos, como... Te llame la atención para bien o para mal. Para bien o para mal, pero está generando sensaciones, te está haciendo repensar. O sea, porque más adelante capaz entiende el edificio, más adelante capaz le gusta. Hay gusto heredado. Claro, pero es que eso ha pasado en todas las grandes ciudades del mundo. O sea, cuando hicieron el Pompidou, los parisinos odiaban el Pompidou. Que también dicen que es una copia del Pompidou. ¿Cómo es posible que el Pompidou la batalla exista? continúa. O, por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao. Es como que eso... Exactamente, iba para allá porque hace poco, el año pasado estuve en Bilbao. Ajá. Wow. Claro. Primera vez que Sí, estaba. Bilbao es impresionante. O sea, muchas cosas me encantaron, pero el Guggenheim, claro, yo no sé mucho de arquitectura, pero lo vi y fue como, ok, ¿quién hizo esto? Necesito ver más cosas de esto. Claro. No sabía si me gustaba o lo odiaba, Claro. pero necesitaba. Sí, Claro, pero es eso, de- pero inicias una conversación en la sociedad, o sea, sea positiva, sea negativa. Nosotros lo que queríamos era que la gente se enfrentara a cosas distintas. Y por ser distinto, no digo que nosotros hacemos, nuestra arquitectura sea de globos y de cosas que sean fuera del espacio, que a veces sí lo son, pero es como... Es eso, es que la gente se interese por algo, es salir de la monotonía, es voltear y como bien dice Julio en el video de La Gran Plaza, es sacarle una sonrisa a la gente, ¿sabes? Es eso, se trata de eso, se trata de que la gente interactúe con otras emociones y las emociones nosotros las tocamos desde el espacio. Bueno, básicamente no queremos complacer a la gente. O sea, Sí. yo creo que la gente ya se ha Eso, complacido eso. demasiado. Tienes 10 años trabajando para lograr... Pero por ejemplo, una cosa que para nosotros, no sé, a nosotros nos sorprende es que nos dicen, no, que es que Atelier tiene full proyectos y nosotros es que ya va, nosotros tenemos 10 años ejerciendo la carrera y hemos perdido 200 trabajos por nosotros querer mantenernos firmes con nuestro discurso, es decir, por nosotros querer hacer las cosas que a nosotros nos gustan. Porque tú no vas a una tienda de X o Y marca a decirle a la marca, no, mira, es que yo quiero que tú le quites el cuello porque es que me pica, ¿sabes? Y con esto, o sea, porque eso que dice Rodrigo, bueno, puede venir una persona a decir como, wow, esta gente sí es ególatra, ¿sabes? Como que quiere hacer lo que ellos quieren. No se trata de eso, No. porque obviamente dentro de la mesa de trabajo con clientes, con proveedores, con constructores, siempre hay un partido de tenis parejo.
Pero yo creo que un poco lo que quiere decir Rodrigo es que llega un momento en el que uno no puede torcer el brazo. Claro. Porque, como decía una profesora en la facultad, o sea, la plata siempre está. O sea, las grandes ciudades no las hacen los buenos inversionistas, sino los buenos asesores. Porque siempre va a haber una persona con plata que no sabe qué hacer con ella, ¿no? Y en nuestro caso, desde el día uno, que por mucho tiempo hicimos trabajo gratis, porque lo que queríamos era tener obra construida, porque hasta el día de hoy se nos caen proyectos y se lo dan a gente más ortodoxa porque nuestros proyectos, o sea, la gente se asusta. Pero nosotros siempre, en el fondo, seguimos haciendo lo que hacemos desde el día uno, que es jugar a perder el trabajo. Porque creo que ya estamos acostumbrados a eso, pero en el fondo es como, de cierta manera, es nuestra fórmula para, en verdad, dematerializarse una de nuestras ideas, en verdad la gente se dé cuenta de que eso es un universo posible. Claro. El edificio de las Mercedes, o sea, el proyecto que finalizamos en Chacao, todos nuestros proyectos, o sea, porque, coño, a lo largo de, o sea, ya casi 10 años es que empezamos a tener proyectos a la vista, porque todos nuestros proyectos son como... Están en lugares como muy ocultos, están escondidos y la gente no, los veía en Instagram, pero nadie los había habitado. Y en verdad la reacción ha sido muy bonita. O sea, ves a niños viendo los ductos estos de ventilación del edificio de las Mercedes y se toman foto con eso. O viéndose a través de Sí, veo gente en Chacao. ¿Cuál es? Las claraboyas. Las claraboyas, claro. exacto. Nos encanta La la claraboya parrilla es un trademark nuestro. McDonald's. Pero a lo que voy es que qué bonito que la arquitectura pueda hacer eso. Porque si nosotros empezamos a hablarte desde la función de cosas que para nosotros son obvias, como, Es no obvio sé, que la los edificios gente, tienen que lo peor es funcionar. que uno hace cosas funcionales y la gente también las critica. ¿Sabes por qué? Hay gente que dice que porque tapamos, en el edificio de las Mercedes, porque tapamos la vista con las romanillas, pues, con los louvers estos. Y es como que, bueno, cuando estés a las 4:30 de la tarde y te des cuenta que el sol no te está pegando, bueno, pregúntate por qué, ¿no? O sea, pero en el fondo nosotros nunca hablamos de eso, porque para nosotros eso es tácito. O sea, eso es el deber ser de la arquitectura. Pero eso no es una intención. Eso es, a nosotros lo que en el fondo, lo que verdaderamente nos interesa es la intención, que puede ser tan ingenua como ese cohete de Tintín. ¿No? O sea, me encanta toda la filosofía que tienen, porque la comparto a grandes rasgos. O sea, creo que parte de la filosofía también manera que intentamos llevar es justamente este tema de que no es función estética, es como una mezcolanza y la función está implícita en el trabajo de escenario también. Claro. Como que, o sea, los problemas a los que tú te enfrentas a nivel de diseño, tipo balance, color, tipografía, son problemas similares a los que se enfrenta un panadero que quiere hacer una receta. Claro. Echarle sal, levadura, tal, y sale el pan. Claro. Al final lo que cuenta justamente es la intención. O sea, es el tipo de pan, digamos. Oye, en cosas tan obvias como, por ejemplo, que ahorita hablabas de un logo, o sea, para nosotros ya ni siquiera entra en discusión como que, por ejemplo, en los manuales de marca, yo no te tengo por qué decir así a ti cómo es una página de usos incorrectos, porque Claro. es lógico ya en este punto cómo no debes usarlo, te muestro cómo lo puedes usar mejor y más lindo y más bello. Claro. Sí, sí. Claro. O sea, esta intención que tienen ustedes de que es un juego, lo que están haciendo, obviamente con algunas implicaciones serias, pero que están jugando aquí con esta creatividad, la comparto mucho en el rasgo y es súper necesario, porque nosotros también hemos visto cómo el mercado estaba estancado y Manuel también identifica como que esta oportunidad de hay que hacer cosas que son distintas. Claro, hay un tema acá que ha sido quizás para nosotros un poco más difícil, el poder llevar los proyectos hacia nuestro interés también. Sí, claro. Y ahorita tú dijiste algo interesante que me gustó, que es que hablabas de que la arquitectura tiene como está amarrada como a hacer un acto social de manera como decía Villanueva, por excelencia. Es un acto social por excelencia. Pero yo creo que el diseño en el fondo es igual de importante, porque nosotros siempre, o sea, Rodrigo y yo somos, por ejemplo, fanáticos de Jesús Emilio Franco. O sea, y nosotros siempre decimos que la planta más bella de arquitectura es el logo de la electricidad de Caracas. O sea, yo quiero vivir adentro de esa casa. Lo hablábamos el otro día. Lo hablamos el otro día. O sea, y esas cosas eran amenidades públicas. O sea, la gente vivía y respiraba estas cosas. El metro de Caracas no solo era el vagón, era la estación que diseñó Max Pedemonte y el logo, que desconozco quién hizo el logo del metro, pero... Claro, Y la Helvética está un poquito más junta de lo normal. O sea, y la gente... arquitectura y el diseño gráfico, la gente lo vive. No, y creo que cuando sales afuera te das
Bilbao, Claro. vamos a Bilbao, el tema tipográfico en Bilbao, que todos los comercios, todas las cosas tienen la tipografía, que era que es la tipografía de los cementerios de hace no sé cuánto. Claro. Ahí es que tú como que de bolas. Obviamente es así, y luego miras hacia acá y es como, ¿por qué aquí no es tan así? Aquí lo tuvimos. Aquí lo tuvimos. Aquí existió. O sea, los bancos, o sea, Claro. pues existía el banco industrial. O sea, existían como, o sea, los bancos eran como sinónimos de una colección de arte, disculpen la palabra, cuatriboleada y un buen logo, que seguro lo diseñó Jesús Emilio Franco. O, no sé, o Loeffert. Pero por eso nosotros siempre... Es que es cómico. En el fondo, es lo que te digo. Para nosotros Atelier Caracas, en el fondo, es una excusa para hacer arquitectura, pero de cierta manera es como una agencia creativa por sí sola, porque en el fondo estamos predicando la palabra del diseño. Y cómo eso puede integrarse de nuevo, porque ya estaba, en la sociedad. Algo curioso, que también siempre comentamos en la oficina, y algo muy bonito, es que el venezolano, indiferentemente del estrato socioeconómico al que pertenezca, goza diariamente de arte. Y eso es muy raro. O sea, tú vas por la calle y hay un soto, y así la persona no sepa que es soto, sabe que está la pelota ahí. ¿Me explico? O vas al aeropuerto y tienes el piso de Cruz 10. O sea, el arte cinético está como intrínseco en el día a día. Que el venezolano como internalice, Yo creo que no sabe que lo internaliza, pero igual lo dice. pero igual lo disfruta. Porque yo estoy seguro que a Chacadito le quitas el gego, el soto, y no es lo mismo. Y la gente se va a dar cuenta. Sí. Un ejemplo mucho menor es que quitas el letrero de Hotel Montserrat Claro. Claro. y cuando caminas ahí que está la plaza y no ves el letrero te da una cerveza. Bueno, es como cuando quitaron la pelota de Pepsi y la taza en Nescafé. Claro. Eso Eso era fue un horrible. trauma, La eso fue gente, un todo el trauma. mundo odiaba esa pelota, pero cuando la quitaron se quejaron. Sí. O sea, guarimba, Claro. guarimba, porque es parte del imaginario de la ciudad. Entonces, nosotros estamos 100% convencidos que la gente en verdad no sabe por qué le gusta lo que le gusta, pero le gusta. Sí. Sí. Es interesante, porque también estábamos hablando hablamos otro día con Isa, y esto como que termina de completar la contradicción venezolana, porque también hablamos de que no hay espacios donde, digamos, tú te puedes llevar artesanía nacional, cultura regional, eso se ha ido perdiendo, pero al mismo tiempo coexistes con todo este arte y esta cultura, pero al mismo tiempo quizás no lo internalizas, pero también lo disfrutas. O sea, somos una región demasiado contradictoria por todos lados. Obviamente están alineados en muchas cosas, comparten una filosofía común, una visión, pero, por ejemplo, aquí hay diferencias también muy marcadas que creo que nos han impulsado a cada uno desde nuestra área. Entonces es interesante saber. Bueno, Los que nos conocen saben que Atelier Caracas es Atelier Caracas gracias a las diferencias Miren cómo estamos vestidos. que tenemos Julio y yo. Y eso es algo que desde el día uno ha sucedido. O sea, yo por ejemplo puedo ser una persona un poco más analítica y más enfocada, no sé, en resolver detalles. Julio es más soñador en ese sentido. Y entonces yo creo que lo que no tengo yo lo tiene Julio, y lo que no tiene Julio lo tengo yo. Y eso es lo que hace que este equipo o esta oficina haya perdurado los últimos 10 años. Obviamente hay veces que discutimos y chocamos me voy. Claro, Quédate con pero tu eso vaina. es normal en cualquier proceso hay un creativo. norte en común, ¿no? y yo creo que eso es lo importante. O sea, Pero sí, compartimos eso, compartimos o sea, el mismo norte, a donde queremos llegar lo compartimos. Ahora bien, con las faltas que podemos tener cada uno, las complementamos. Entonces eso, imagínate tú, si tuviésemos, siempre lo hablamos, si nosotros fuésemos igualitos, o sea, no hubiésemos durado un año, ¿entiendes? Sí, es que básicamente como una relación. O Es sea, una ustedes están en una relación. relación. Es un matrimonio. De 10 Estamos años. Esto es un Casi matrimonio. 10 años. Esto es un matrimonio. Hay veces Estamos que estamos casados. comiendo y él no come eso. Sí, sí. No, a él le encanta pedir. Él no come él pide eso, por mí, ¿sabes? ¿sabes? Es como que, coño, no quiero otra birra, Sí. brother, ¿sabes? Sí, Qué sí, fastidio, sí. me da acidez. Sí, que no le provoque una mierda. Es que él no come eso. Tráele el pollo, así. Hay una película de Wes Anderson buenísima, que es Darjeeling Limited, que son 3 hermanos que se van por la India y hay un hermano que pide por los otros 2. Ese es Rodrigo. Literal. Y lo peor es que siempre tengo razón. Es así, güey, te va a gustar, pruébalo, te va a gustar. Y es así. Sí, nos Viendo. conocemos mucho. Yo también te he dicho esas cosas. Ahí. Con la ropa. Con la ropa. Pues yo no me he visto. A ti te visten, a ti te visten. Me he ido vistiendo a lo largo de Claro. Sí, cualquier persona que entra en tu vida. Claro. La ropa es importante. En el estudio siempre decimos que
En el fondo, el primer hogar es la vestimenta. O sea, y nosotros siempre estimulamos a las personas que trabajan en atelier no a que tengan un gusto determinado, porque el gusto es subjetivo, pero que si hay una conciencia detrás de lo que uno se componga todas las mañanas, para nosotros es importante, porque en el fondo, ¿cómo le confías una casa a una persona que no tiene como una conciencia compositiva en su primera capa? ¿Me explico? Y eso puede ser tan sencillo como, no sé, Chute, que tiene los mismos Levi's, un amigo de nosotros, se viste todos los días igual, es como un James Dean endógeno. Sí. Pero hay una intención, ¿me explico? O sea, no se trata de complejidad y es curioso, o sea, porque no mucha gente piensa en eso. Y nosotros en Atelier siempre estimulamos como esa curiosidad, que también lo hacemos con nuestros estudiantes en el IEC. Aquí todos somos profes. Estamos dando clases. Somos Todos profes. Todos somos Sí, profes sí, del sí, IEC. O sea, el curso básicamente es fomentar la curiosidad y el interés hacia lo que te rodea. O sea, ¿por qué me gusta lo que me gusta? O sea, ¿por qué no me gusta lo que no me gusta? Yo creo que pasé un año entero que eran 2 pares de jeans, 3 camisas negras, 2 camisas blancas. No, y eso Sí. está genial. O sea, Y bueno, varios hoodies. el video, hace poco vimos uno de estos videos de AD, de Architectural Digest, que es el de Rick Owens, Sí. Que muestra su casa en Yo cada en día más Italia, quiero sí, ser como migrar a Rick Owens. eso. Sí, Y yo Rick quiero Owens, que es un tener una macro camisa y un diseñador. pantalón y usar el mismo camisa y el mismo Y pantalón. el tipo todos tiene los un días. closet del tamaño de esta estantería, obviamente con 3 pantalones diseñados por él y 3 camisas diseñadas por él. Son los 3 mismos pantalones, las 3 mismas camisas y los zapatos esos como de Sí, tacón. sí, sí, que- sí, sí, sí. Todo negro. A lo que voy es que, sí, no es un tema de complejidad o de capas, es sencillamente tener como una intención Sí, detrás de lo que uno hace. Tal cual. Porque en el fondo ese es nuestro trabajo. O sea, el buen gusto es una cosa heredada. O sea, nosotros se lo decimos también a nuestros estudiantes. O sea, tú puedes... ¿Crees que el gusto no se... Sí, claro que Se sí. se Claro que sí. practica. Claro que sí. Hay una parte que... Se practica y se fomenta. Claro que sí. Pero hay cosas que sencillamente son heredadas. Y, o sea, porque yo le digo a mis estudiantes, ustedes no son seleccionadores de muebles. O sea, mi mamá se puede meter en IKEA y hacer una casa Así arrancamos nuestro de curso. puta madre, ¿entiendes? O sea, como que ese no es nuestro trabajo. O sea, ¿por qué tú contratas a un diseñador, a un arquitecto? ¿Cuál es el valor agregado de uno? El coco. ¿Me explico? Yo digo lo mismo, o sea, yo nunca he entendido los diseñadores que dicen que todo el mundo es creativo y que cualquiera, o sea, yo no siento que cualquiera pueda hacer lo que uno hace, y no es desde el ego. Yo no puedo hacer lo que hace un contador, yo para eso no tengo ese pensamiento lógico, tengo muy poco, ¿no? Y creo que el pensamiento creativo hay también en tanta medida como hay esa parte de razonamiento lógico. Y lo he visto, o sea, estuve años en la Simón Bolívar y había personas que eran cuadrados, o sea, desde aquí no salían. Entonces, sí siento que ciertamente, o sea, a ti te contratan no por las herramientas que usas, o que soy un buen Photoshop, o sea, esos son como valores agregados ahí de herramientas que uno maneja, de la manera que tú ves las cosas. Exactamente. Claro, yo creo que también eso es un tema de identidad. Lo hablamos fuera de cámara. Era como conocerse uno mismo y darse la oportunidad de uno ser lo que en realidad quiere ser. Pero llegar a decir yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser diseñador, requiere coraje. Porque hay veces que, por ejemplo, si te dejas llevar por la prueba de aptitud del colegio, bueno, yo iba a ser, no sé, ganadero, una broma así, me salió en la prueba de aptitud y era como que no, yo no. Estuvieses millonario. Bueno, ahorita, sí, la ganadería. pero era esas pruebas de aptitud. Entonces yo recuerdo estando en el colegio que yo sí por dentro quería ser arquitecto, porque a mí me llamaba muchísimo la atención. Por ejemplo, desde pequeño me enamoraban las iglesias, las escalas de las iglesias y esa incomodidad que una iglesia te genera, que no es una incomodidad física, sino como un cuestionamiento que, wow, ¿qué será esto? ¿Qué sucede aquí que me hace esto? Me causa esta sensación. Entonces, cuando, por ejemplo, te dicen, no, es que tú tienes que ser ingeniero civil porque es que la arquitectura no, olvídate de eso, no estudias arquitectura. Y era como al final, era dar ese paso más allá de decir, no, yo sí quiero ser arquitecto y voy a lograrlo, como bien dice Julia, hay cosas que sí se heredan. Y yo creo que lo que se heredan son esas aptitudes, esas cualidades de cada quien. Como tú bien dices, o sea, no todo el mundo nace para ser arquitecto. Todo el mundo nace para hacer algo, pero descubrir ese algo es lo complicado. ¿Sabes? Que tú
seas capaz de cuestionar, que es lo que nosotros queremos transmitirle a nuestros estudiantes en el instituto, es eso, que ustedes se cuestionen todo lo que hacen, pero no que se lo cuestionen de una manera negativa, sino que se lo cuestionen para bien, es decir, por qué yo estoy escogiendo este libro, por qué yo estoy escogiendo esta mesa, o sea, todo necesita una intención. Hay algo importante. Ya, para que escuchen nuestra producción, le vamos a dar un micrófono. Hay algo importante ahí y es que al final nada está bien o está mal. A ti te puede gustar desde algo muy básico hasta algo demasiado conceptual y complejo y al final si genuinamente eso es lo que a ti te gusta, no tienes por qué sentirte como opacado porque a otro le guste algo muchísimo más elaborado. Si es genuino, eso se transforma en tu identidad y puede ser tal cual como Ale, que usaba simplemente 2 pares de jeans, uno Samba y un hoodie durante un año, se convirtió en su identidad. Y así como lo hace Rick o como lo hace Chute. O sea, al final todos tienen como genuinamente este gusto y no tiene que ser ni lo más caro, ni lo que está de moda, ni lo que está en tendencia. Es simplemente si te gusta realmente por lo que eres, pues tú lo vas a llevar de la mejor forma, en todos los sentidos. Desde el conocimiento, cómo te vistes, cómo es tu espacio, cómo es tu casa, cómo es tu carro, cómo es tu relación, cómo son tus relaciones. En el fondo lo importante para nosotros es la intención y el rigor. Nosotros hace poco, por una instalación que hicimos en México, bueno, estuvimos trabajando mucho como todo el discurso, o sea, la memoria descriptiva con Nelson Garrido. Nelson. Y bueno, la instalación se llamó Rigor, porque en el fondo nos dimos cuenta que esa es la palabra clave por lo menos para describir nuestro proceso. Lo que más nos interesa en la vida es el rigor. Y curiosamente a él también. Y él nos dijo una frase que se nos quedó aquí, como miren, yo les voy a decir algo, lo más importante en la vida, o sea, si vas a cagar, hazlo, pero caga con rigor. ¿Me explico? O sea, como que todo lo que uno hace tiene que tener como esa cosa como ritualista por detrás, como de premeditación y de por qué, o sea, por qué las partes hacen un todo de cierta manera. O sea, eso uno lo tiene que tener medido. Es que también es muy fácil ahora vivir en automático. Sí, claro. Y este cuestionamiento constante de esto de que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, te lleva en realidad utilizar en tu vida. Estamos entrando aquí como un Sí. Bueno, pero sí. Estar consciente y estar presente. Sí. Pero Básicamente desde de eso se trata. Claro, pero desde el punto de vista, o sea, somos todos creativos aquí, ¿no? Y yo creo que la gente que contrata, o por lo menos no que la gente que contrata, sino los clientes cuando buscan a un estudio, los buscan por lo auténticos que son. Y la autenticidad no se da sino gracias a la convicción que uno tiene de lo que está haciendo. Entonces, si tú sales a venderte, porque nosotros nos tenemos que vender como personas, como empezamos la conversación hablando de la moda, entonces tu primera fachada es tu cara hacia el mundo, pero lo segundo es cómo tú te expreses y cómo tú vendas tu idea hacia los clientes. Entonces, y volvemos y también lo atamos con el curso de nosotros, era cómo tú puedes vender con absoluta convicción un proyecto. Entonces, cómo tú estás tan seguro de lo que estás haciendo que a la persona con la cual estás hablando no tenga ninguna duda de decir, ok, no lo voy a hacer. No, al revés. Ojo, eso no es una cosa que es con lo que se nace, uno practica eso pero sí nos parece importante que, y vuelvo y repito, lo hablamos al inicio de la conversación, que son 10 años de nosotros mantenernos firmes sobre lo que estamos haciendo. Sí, fieles y a ha sido una trayectoria dura porque hemos perdiendo trabajo. Y 10 años perdiendo trabajo. Perdimos uno la semana pasada. Un cliente se asustó y no quiero trabajar más con ustedes. Sí, pero al final, ahorita las personas nos buscan gracias a nosotros habernos mantenido firmes, ¿no? Porque entran a nuestros espacios y dicen, wow, yo no sabía que eso se puede. Eso es bonito. ¿Sabes? Eso es bonito. Yo tenía una pregunta que generalmente se suele responder como, no, bueno, quizás el perder el trabajo es lo que más me ha costado porque no entiende mi visión. Ustedes lo ven completamente distinto. O sea, ¿cuál es ese desafío que ustedes, o sea, el desafío quizás más grande al que se han enfrentado durante esta trayectoria, que es esta casi década que estábamos hablando? Yo creería, en el fondo, es que nuestra postura, capaz nuestro código de formas y nuestra aproximación hacia el espacio cuaje. ¿Me explico?
porque... ¿Puedes elaborar un poco más? Sí, Sí, exacto. A ver, o sea, yo creo Es que que yo todo lo el- entendí, pero así o sea, como que dentro ya. del inventario de un diseñador de moda, diseñador gráfico, un arquitecto, hay digamos, como toda una constelación de formas, de figuras, de proporciones, Sí. que son las que uno aplica, ¿no? O sea, eso es lo que diferencia una casa de atelier a una casa de, no sé, de Emilia, de MR Puntos, son unos compañeros, colegas arquitectos. Y en el fondo eso es lo que hace que un cliente se vaya por uno o por otro, ¿me explico? Entonces, capaz nuestra postura es un poco agresiva. O hay gente que la ve como caricaturesca. Y entiendo que eso pueda generar inseguridad al momento. O sea, porque vamos a hablar claro, o sea, la arquitectura cuesta dinero. O sea, obviamente no necesariamente tiene que costar tanto, pero así sea una inversión pequeña para la persona que está invirtiendo, coño, es una inversión, me explico, y eso hay que respetarlo. Y yo entendería por qué hay personas que no se irían con Atelier Caracas como su opción número uno, y nosotros no tenemos ningún tipo de rollo con eso, porque más bien eso refuerza el hecho de que tenemos una postura, ¿no? Y hay gente a la que le gusta o le ha empezado a gustar, y hay gente a la que no. Y yo creo que en el fondo lo bonito es la diversidad, ¿no? O sea, yo creo que hace tiempo atrás, en Venezuela, digamos, mediados del siglo XX hasta los 90, existía una gran variedad de gustos y colores en cuanto a diseño, arte. O sea, tenías la gama de artistas, o sea, tenías a Carlos Contramaestre, tenías a Jacobo Borges, tenías a Marisol Escobar, o sea, en arquitectura tenías a Jorge Castillo, tenías a Jorge Rigamonti, tenías a Carlos Gómez de Llarena, entonces cada quien se iba por lo que más le gustara. ¿Me explico? Entonces, un poco lo que hablábamos anteriormente, cuando la gente nos tilda de innovadores, como que no, yo no soy innovador, un carrizo, yo sencillamente tengo algo que decir. ¿Me explico? Hoy en día, si tú dices algo, la gente, por falta de información, porque la ignorancia es algo que ha como que infectado las redes sociales bruscamente, la gente se olvida de lo que aquí pasó. Entonces ven Atelier Caracas como como si fuésemos unos mesías, y es como, no. O sea, sencillamente no somos una oficina de proyectos, somos una oficina de arquitectura. Son dos cosas distintas. El proyecto de arquitectura es lo que uno toca. Esa es la obra de arquitectura, pero la arquitectura es otra cosa. O sea, pararse todos los días a hacer arquitectura, que nosotros nos podemos dar el lujo de decir eso, es hablar de arquitectura, es pensar sobre arquitectura, es cuestionarse cómo se dibuja, es cuestionarse cómo se construye. Y yo creo que Atelier Caracas, en el fondo, es un estudio que entiende que no hay cosa más peligrosa que responder de manera correcta a las preguntas equivocadas. Entonces, lo que estamos haciendo todo el día es haciéndonos preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? La gente da respuesta. Y eso es Sí. peligrosísimo. A ver, tema pandemia. Para nosotros la pandemia, bueno, yo creo que como a todos, para nadie es ajeno que la pandemia fue un golpe bajo. Pero para nosotros la pandemia fue una especie como de renacer. No sé si la palabra es renacer, fue como una especie como de... Yo creo que de retomar ideas. Sí, fue de retomar ideas, porque... De mirar hacia adentro. En la pandemia no teníamos trabajo, obviamente. Teníamos varios proyectos que debido a la pandemia, por supuesto, se paralizaron. Y entonces dijimos, bueno, no nos podemos estacionar, no nos podemos parar, entonces vamos a ver de qué manera podemos trasladar la oficina a otro lado, porque no nos podíamos trasladar por la ciudad. Nos fuimos a la Y sala de nos la casa de fuimos a la Rodrigo. sala Pero de ahí la casa de mi estaban mamá. en... Claro, en eso Montaña fue... Creativa. Estábamos en Estábamos en Montaña Montaña Creativa. Creativa y Ustedes nosotros nos fuimos Sí. también de ahí. Sí. Ustedes se fueron en pandemia. Nosotros nos fuimos en pandemia, pero... Y Paciente Cero fue al lado de Montaña Creativa. ¿No se acuerdan ese...? ¿Cuál? Ah, sí, el Fue en primer, el colegio que está el al primer lado. caso de COVID en Venezuela fue en el ¿Verdad? colegio. Fue Ávila. Estábamos en el en- Ávila. estábamos- Y nosotros estábamos asustadísimos y dijimos, nada, aquí nos dio, pues nos morimos aquí. Total, que trasladamos la oficina a la sala de la casa de mi mamá y bueno, y dijimos, bueno, seguiremos haciendo arquitectura. Pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses y yo empecé a entrar como en una desesperación horrorosa y yo llamo a Julio y le digo, mira, tenemos que hacer algo, porque tenemos que hacer algo. ¿Por qué no ponemos un ad en Instagram y decimos que remodelamos baños baratos? ¿Sabes? Algo así. Claro, desesperados Ahí- real. Claro, pero ves, ahí ¿sabes? es cuando digo que nosotros somos como antialgorítmicos en ese sentido, porque nosotros somos anti
Anti todo lo que nos da plata en el fondo. Pero como te decía... Literal. Como te decía, es curioso cómo esas operaciones antialgorítmicas nos han llevado a donde estamos ahorita. Y Atelier Caracas es una oficina que la gente nos conoce y eso nos enorgullece muchísimo. Pero nos sentamos y dijimos como, coño, yo creo que capaz lo que hay que repensar es qué significa hacer arquitectura, o sea, qué significa trabajo. Me explico, o sea, capaz no estamos viendo algo que está enfrente de nosotros. Y nos dimos cuenta de que, si algo nos dimos cuenta, es que estábamos acostumbrados a que la vida laboral nos consumiera. Y siempre que intentábamos hacer algo capaz con menos gravedad, háblese de escenografías, háblese proyectos que deambulan en el mobiliario, los objetos, siempre teníamos la excusa de que no teníamos tiempo. Bueno, y al inicio de ese año, al inicio del año, nosotros arrancamos con Gardenia. Solamente que le pusimos una pausa. Sea, ya nosotros estamos haciendo estas cosas. Sí. Pero ese tipo de trabajos es como el arte. Me explico. Eso, en el fondo, el artista produce sin que nadie le pida que lo haga. Después a alguien le gusta o a un galerista le conviene y lo fichan y venden, ¿no? Entonces, porque nosotros no podíamos hacer lo mismo. Entonces, claro. Entonces, en el fondo, nosotros diseñamos y hacemos maquetas y nadie nos las pide. O sea, tú entras a nuestro estudio y hay maquetas del tamaño que no caben ni aquí. Y esas las hacemos para nosotros. Es como... Para nosotros es una herramienta analítica, en el fondo, diseñar y crear. Es como un medio de comunicación. Y en pandemia, como dice Ro, fue el momento perfecto para crear, en todos los sentidos de la palabra, porque no teníamos excusas para no hacerlo. Y lo que hicimos fue retomar todas estas ideas que en su momento parecían como demenciales. Y una de ellas fue, bueno, probablemente uno de nuestros proyectos más importantes, que es el Credenza Gardenia, el que es como orejón, parece un control de Nintendo. Literal. Y por el simple y llano hecho de invertirle tiempo, de invertirle dedicación, coño, sudor, porque en verdad lograr esa geometría fue... Que por cierto es muy cómico como surge, porque nosotros ya habíamos diseñado la mesa de ese conjunto y Rodrigo decidió como que agarrar la sección de la mesa, voltearla, y de ahí nace como que la orejita. O sea, es increíble. O sea, en verdad el credenza es la sección lateral de la mesa. Exacto. O sea, y todas estas cosas nacen porque no teníamos trabajo. O sea, literalmente casi que tuvimos que aceptar el hecho de que toda la oficina se fuera, que nos pegó durísimo. O sea, porque algo muy bonito, yo creo que en nuestro estudio, es que la oficina es como una familia. Sí. Y todos nos tenemos mucho cariño y en el fondo no hay nada que más nos enorgullece hoy en día que todas las personas que salen de Atelier, todos están haciendo arquitectura. Sí. O todos están haciendo algo involucrados con el diseño. Capaz lo hicimos enamorarse un poquito más de la profesión. Como y eso nos encanta. Sin duda. Eso habla bien de Atelier. Y siempre ellos saben que Atelier es una casa a la que siempre pueden regresar, así sea para tomarse esta cervecita. Pero, coño, que se nos haya ido el equipo fue durísimo. Y fue un momento donde dijimos, bueno, o nos repensamos como creadores o bueno, anunciamos el cierre operativo, ¿no? del estudio. O sea, creo que incluso, claro, pandemia es que se entienda lo que voy a decir, es tiempo ideal para repensarse, porque de repente te encuentras con todo este tiempo. Pero creo que el apagón también. El apagón también. O sea, esos momentos como de crisis son buenos momentos para repensarse justamente. Pero creo que como creativos estamos todo el tiempo viendo cómo nos repensamos. Totalmente. Ojo, y en esos momentos no era fácil sentarse y diseñar porque estaba por la incertidumbre que uno vivía. Y era difícil concentrarse. Porque leías noticias y decías, bueno, se está muriendo la mitad del mundo por la pandemia. Y tú decías, no entiendo qué está pasando. ¿Qué significa hacer arquitectura? O sea, la arquitectura es relevante. ¿Cómo hacemos? Nos empezamos a imaginar, a ver películas. Dijimos, bueno, ¿será que es que vamos a empezar a vivir como en Dune? ¿Sabes? Como que, no sé, la gente se... Mad Max, diría yo. Sí, o sea, no sé. Mad Max es la referencia, ¿no? Dune. Bueno, ambas dos. Pues. Sí, pero era como, ¿qué va a pasar? ¿No? Y aprovechar ese tiempo y tener no sé, las ganas, porque en verdad tuvimos las ganas de sentarnos y diseñar y pensar y cómo seguir adelante como un estudio creativo, fue lo que nos llevó a desarrollar este mueble. Y hoy en día no tenemos idea cómo ese mueble es lo que es. Es decir,
ha salido publicado en revistas, está Bueno, ha estado por todo el planeta, representado en Dubái. O sea, es una cosa que tú dices, y eso surgió gracias a sentarse y decir, ¿sabes qué? No vamos a poner el ad de hacemos baños baratos, sino que vamos a seguir haciendo lo que repensar. estamos haciendo. Exacto. O sea, yo creo que vamos a seguir con el rigor absoluto ante cualquier idea de mente que se nos venga por la cabeza. Y en el fondo, para nosotros eso es arquitectura. O sea, Sí, sí. Justamente dijiste, o sea, te hizo repensar incluso cuál era el valor de la arquitectura. Y yo siempre digo o sea, para mí el diseño es importante por las cosas que no se dicen en el diseño y no por lo que todo el mundo dice que es importante. Porque en estos momentos de crisis, ¿para qué, o sea, ¿de qué sirve? En realidad, Bueno, eso tipo, lo pensamos. Dijimos, porque Claro. ¿qué va a hacer la gente con O sea, si no puedes salir, Tal cual. ¿cómo disfrutas de la Pero al arquitectura? mismo tiempo, fue como una idea liberadora. Porque justamente esta intención de que yo puedo jugar mucho más con esto en realidad. Claro. De lo que socialmente está como que, ¿sabes? Cuadriculado que se supone que es. Claro, es que, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que también nos impulsó a sentarnos y bueno, y también a tenerle un amor al diseño de objetos, era que nosotros siempre en la oficina hemos tenido una tetera de Michael Graves, que es la tetera que tiene el pajarito. Y esa tetera nosotros siempre la hemos utilizado como una referencia para hacer arquitectura, porque Julio decía, es que no, tú ves la sección de esa tetera, porque esa tetera se diseñó al detalle, es decir, se dibujó. Y tú ves la sección de esa tetera y es el mejor espacio en el que te puedes... o sea, es el panteón romano. Es impresionante. Es una casa, Es lo que tú es una quieras. fábrica nuclear, es lo que tú quieres que sea. Entonces eso era tener arquitectura en un objeto utilitario, que es para hervir agua, para hacer té. Entonces, ¿por qué no podemos llevar la arquitectura a ese plano? Y como bien dijimos al inicio, la arquitectura es la manera en cómo nosotros nos expresamos, pero podemos diseñar una tetera, nos encantaría diseñar una tetera como podemos hacer el edificio. Pero en ese momento de pandemia era llevar la arquitectura al hogar por medio de objetos. Eso es bien, eso que dice Rodrigo, y lo complemento con lo que decías ahorita. En el fondo, esa tetera para nosotros es muy importante por lo que genera conceptualmente. Porque esa tetera está haciendo de todo menos sirviéndote agua hervida. ¿Me explico? Porque tiene un pajarito que cuando está lista el agua canta. O sea, ¡ay! ¡Wow! Afinado. Claro. Sí, Sí, quedó bien, quedó bien. Y en el fondo, qué bonito poder decir que nosotros hacemos eso con nuestros proyectos. Lo decía hace poco un video de La Gran Plaza, que todo el mundo se burló de mí en la oficina. Porque fue la cosa más cursi. Lo de la sonrisa. Claro. Me da mucha pena. Pero bueno. Pero en el fondo, o sea, porque nosotros vivimos en Venezuela y gracias a Dios, coño, Atelier, nuestro trabajo de cierta manera en los últimos años estado como en el ojo del huracán, digamos, en el plano como internacional. O sea, nos han publicado, nos han invitado a eventos, a charlas, etcétera, prensa, lo que sea, y a la gente le llama mucho la atención que estemos aquí. Porque lo que no entienden es que, curiosamente, las prácticas de arquitectura en lugares como Latinoamérica, bueno, no sé, África, lo que culturalmente se conoce como el tercer mundo, cosa que, bueno, no me parece. La gente siempre espera de uno que funcione como una ONG. O sea, como que tus proyectos tienen que sí o sí estar involucrados, digamos, con hechos sociales, que eso me parece un grave error, porque vuelvo y repito, hablábamos del Metro Caracas. A mí me parece que un logo bien diseñado es una amenidad pública. ¿Me explico? O sea, que el Metro de Caracas sea como sea. O sea, ¿tú te imaginas sumarle a la situación venezolana que el metro fuese una cagada? Sí. O sea, las cosas antes estaban tan bien hechas que hasta el día de hoy, sin mantenimiento, siguen en pie, o sea, citando textualmente, siguen rodilla en tierra. Entonces, pero me explico, o sea, seguimos utilizando la misma autopista, la misma estación de metro, la misma Universidad Central, el mismo Banco Central de Venezuela. O sea, como que... Entonces, en el fondo, nosotros siempre hemos dicho que a nosotros nos gusta capaz el papel
porque no nos sentimos como unos arquitectos que quieren salvar el mundo. Hay arquitectos que quieren salvar el mundo. Hay arquitectos que su misión es hacer casas con materiales reciclados y en el fondo nosotros siempre estamos hablando de cine, estamos hablando bueno, del cohete este de Tintín, estamos hablando de cosas que no parecieran salvar al mundo directamente. Pero para nosotros generar cultura y retomar capaz como caminos que ya habían, semillas que ya habían sido sembradas hace décadas atrás, para nosotros eso es salvar el mundo en otro plano. Y lo hacemos de manera divertida, porque en el fondo nos enamora nuestro trabajo. Pero no sé si entienden a dónde voy. Sí, sí. O sea, para nosotros hacer ese credenza y poder llevarlo a Dubái es poner a Venezuela en el mapa. O sea, bueno, que capaz no estamos alimentando, coño, niños en África. Bueno, pero eso no es trabajo de todo el mundo tampoco, me explico. O sea, lo apoyo y si puedo ayudar, ayudo, pero siento que creo que en cuanto todos estemos haciendo lo que somos buenos, yo creo que cada quien suma un grano de arena, ¿no? Y aquí el tema de conversación con el diseño es muy delicado, y lo hablaba, porque nosotros nos cuestionamos eso, que en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, ¿qué tan relevante es la arquitectura? O sea, ¿por qué te harías una casa privada? Pero bueno, ahorita estamos haciendo una casa privada. Pero viviendo las casas, sí nos dimos cuenta de lo importante de... Y yo creo Coño, que que es el mucha gente en espacio Caracas privado. se dio cuenta de la importancia del hogar. Claro que sí. Claro. Y porque pasamos todos los días metidos en la casa. Y Era como si tú no curas tu hogar, más o menos de lo que hablábamos de curar tu primera fachada. O sea, para nosotros es importante, yo creo que tanto para Julio como para mí, nuestras casas son nuestros templos como de tranquilidad, ¿no? Sí. Claro, es donde empiezas y terminas el día. O sea, como que... el hogar es tan importante y la gente se dio cuenta de eso después porque, claro, hoy en día todo el mundo sale a las oficinas y va de 7 a 7 y duerme en su casa y la casa se transforma como una especie de hotel, ¿no? Pero creo que una vez la pandemia se terminó, la gente empezó a querer inyectarle más cariño a sus casas porque se dieron cuenta que las tenían como abandonadas. Y sí, surgieron proyectos de interiorismo, de arquitectura, en donde nos llamaban para hacer de esos espacios unos espacios más agradables. Y nosotros ahorita estamos terminando una casa que es de concreto armado y por lo general la gente asocia el concreto armado con bueno, obviamente por el brutalismo y que esos espacios son como oscuros. Un búnker. Y esta casa es todo lo contrario, es un material que nosotros utilizamos porque nos parece que es el material más noble con el que se puede trabajar, porque es atemporal y no solamente atemporal, sino que es el que menos mantenimiento requiere. Pero esta casa es yo diría que es como una experimentación con la luz y es un espacio tan agradable. Y volvemos al hecho de la importancia del hogar y cómo la arquitectura después de cómo vivir la arquitectura, cómo resaltar la importancia de la arquitectura, empieza en el hogar, más allá de querer hacer un edificio de oficinas bonito, más allá de querer hacer una tienda bonita. Y en el fondo, o sea, nos dimos cuenta que lo que nos gusta es hacer universos paralelos para que la gente se sumerja. O sea, nosotros vivimos una vida muy monótona en Venezuela. Y si nuestros proyectos pueden, por fracciones de segundo, transportar a la gente a una realidad paralela donde pueden, como digo en el video, de manera cursi, sonreír. Eso para nosotros es todo. Al igual que la tetera Leslie de Michael Graves. O sea, obviamente hacerte hervir agua en esa tetera es como estar en un escarabajo, manejar un Volkswagen. O sea, te va a sacar una sonrisa, ¿entiendes? O sea, es exactamente lo mismo. Y eso es todo eso se logra por diseño, por el diseño de ese carro y la apariencia que tiene. Entonces, no lo sé. O sea, Atelier es un estudio muy extraño. No. Yo creo que ahí lo podemos dejar. Es un poco extraño. Sí. Sí. Oye, Rodrigo, Julio, gracias por venir. Vale. O sea, creo que quedaron demasiadas cosas aún por hablar. Vamos a tener que extender las birras. Bueno, haremos una segunda vuelta. Disculpe si nos perdimos como en la... Sí, empezamos a divagar. O sea. Hermano, divagar es lo más de pinga que hay. Claro. Pero bueno, así, ¿cómo cerramos estos capítulos, no? Nos siguen que sí en YouTube, Exacto. No, eso no lo van a poner. Gracias. No, siempre me mandan a cerrar a mí, pero ¿por qué? No, de verdad, muchísimas gracias. Me quedo con demasiadas cosas en mi mente.
que me llevo para analizar de mi vida. Así que eso es valiosísimo y este No, tiempo vale, que pasamos con por ustedes favor. es bueno, No, espero vale. que se repita. Gracias. Para cerrar el capítulo, bueno, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, el Betica Podcast. Suscríbanse, por favor, porque me regañan allá si no digo eso. Así que gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.